Buenas tardes todos, bienvenidos al Salón de Actos del Excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, señor alcalde, concejales, vecinos. Yo para mí esta tarde quisiera empezar diciendo lo especial que es este momento. Creo que hay cosas en la política que son positivas o que te llenan personalmente, y esta es una de ellas. Yo comentaba con Antonio Jaya, me gustaría que levantáramos las manos todos los exalumnos de don Pedro, los hijos de los exalumnos de don Pedro, los compañeros de trabajo de don Pedro, aunque a él no le gusta que estamos esta tarde presentes, porque yo creo que es un hecho o una manifestación de amor. Somos muchos, así que la verdad es que es muy agradecido este momento. Para mí fue un profesor fundamental, como creo que para todos los que hemos estado en el colegio de Doña Maruja. Don Pedro, don Ángel, don Antonio y señorita Luisa, yo creo que son nuestros referentes. No podemos quitar el don, no lo podemos. Sabemos que es algo que le molesta, que ya cuando nos ve de mayores nos dice, es que soy Pedro. No, yo creo que se quedó ya pegado al nombre, anclado, la señorita Pura, la señorita... si es que no podemos hacerlo, para nosotros no es así. Va completamente unido, y como creo que ahora alguien más explicará esas uniones de nombres curiosos que pasan en esta vida, pues yo creo que no solo tienes un nombre añadido, tienes dos. Ese don, ese Pedro, que va con el José. Y nada más, para mí fue un momento muy especial esa formación, y encontrar por casualidad en el Facebook una publicación de Yolanda y decir, ¿pero esto qué es? Es que ha escrito un libro, pero si nosotros tenemos una mina de palabras donde presentamos muchísimos libros al cabo del año, ¿cómo no vamos a presentar a alguien que para este municipio y para nuestra generación ha sido tan importante como Pedro Martínez? Pues yo no quisiera seguir dando mayor explicación, porque para ello me eché una aliada fundamental, una persona que ha seguido sus pasos, que tiene la misma pasión, que tiene el mismo entusiasmo por esa enseñanza desde las artes escénicas, desde la plasticidad, y yo creo que es la indicada para explicarnos realmente quién es Pedro José Martínez. Ella es Toñi, su hija. Buenas tardes. Si me emociono me perdonáis. Yo primero quisiera hablar de mi padre, pero que aparte de mi padre, pues es una persona muy conocida, y sobre todo con su carisma y con su simpatía y con esa sonrisa siempre perenne, pues parece que siempre a las personas muy positivas les ha ido siempre muy bien, o que la vida es un camino de rosas. Y yo quisiera hablar de que siempre a lo mejor no es así, y que detrás de las personas tan alegres y tan positivas puede que haya una persona muy luchadora, y que igual ha luchado tanto por esa alegría y esa felicidad porque le ha costado mucho. Entonces yo creo que voy a contar 5 anécdotas para mí fundamentales de el resumen de qué sería Pedro a nivel personal, por qué ha llegado a escribir este libro, porque mucha gente si lo lee pensará, qué tontería, ¿no? Esto no se puede conseguir. Cambiar la forma de pensar, eso no es posible. Pues sí, lo es, porque él lo habla desde su experiencia empírica en él, y desde su experiencia en clase y en todas las personas a su alrededor. Primero voy a hablar de su nacimiento. Mi padre nace el 19 de marzo en el Carbanzal, en 1954, y mi abuela Antonia, pues como muchas mujeres de aquella época, da a luz en su casa. Es un parto muy difícil, y después de 36 horas de parto, mi padre nace muerto. Nace muerto, pero está vivo. Lo reviven, nace muy débil, y mi abuela luchadora, la primera, y él también, pues sigue adelante hasta que poco a poco puede mamar, y se va haciendo cada vez más fuerte en él ese instinto de supervivencia. Entonces yo, para mí, esa primera anécdota de que nace de esa manera y que se supera a sí mismo, lo hace tozudo como él es, constante, y que el trabajo duro merece una recompensa. El segundo punto es que después de ese parto tan difícil, él tiene un problema en la vista, porque después de 36 horas coronado,
Mi abuelo nos contaba que cuando nació su cabeza parecía un cepelín, una bola grande, enorme, y entonces sus córneas se aplastan. Por lo tanto, mi padre tiene que llevar lentillas de por vida, pero pensad que mi padre tiene ahora 64 años. Las primeras lentillas que él se pone es cuando él tiene 15 años, y son dos cristales duros en los ojos, que él tiene que aguantar y soportar ese dolor día tras día para poder ver. Y entonces mi abuela le decía: aguanta, Pepe, aguanta, porque esto es lo que tú necesitas para poder ver. Por lo tanto, él, el trabajo, la constancia, el sufrimiento y el dolor lo ha llevado integrado desde siempre. Por lo tanto, su personalidad va forjándose, fraguándose, y poco a poco, años más tarde, él tiene un lema en su brazo izquierdo que se tatuó: cuanto más obstáculos, pues más superación, más trabajo. Se tatúa un atleta saltando una valla de obstáculos a sus 60 años. Y luego en el otro brazo se tatúa un tamborilero para recordarle de que siempre tiene que seguir el ritmo de su propio tambor. Nunca jamás se tiene que dejar llevar por cantos de sirena, porque él siempre nos dice que aunque otros te digan, tú tienes que seguir tu instinto. Porque él sabe lo que es luchar, él sabe lo que es tener una meta y luchar por ella. El siguiente lema o anécdota es que yo acabo de decir que mi abuela le decía: aguanta, Pepe. Pepe es como a él lo bautizaron. Mi padre nació siendo José Martínez Martínez, pero llega a magisterio y se encuentran 5 José Martínez Martínez en la misma clase, y al profesor de turno no se le ocurre otra cosa que decir: pues para no mezclar los exámenes, poneros el nombre de vuestro padre por delante o detrás. Y mi abuelo se llamaba Pedro y él se pone Pedro José Martínez Martínez. Cuando acaba la carrera, mi padre tiene el título a nombre de un tal Pedro José Martínez Martínez, y él se llama en su DNI José Martínez Martínez. Y le dicen que burocráticamente es más fácil cambiarse el nombre que volver a cambiar todos los títulos, todos los exámenes. O sea, se recicla, renuncia a su Pepe y se convierte en Pedro. Como la Sabina Mora, que tanto le gusta, que se recicla a sí misma. Entonces llega doña Maruja, lo contrata como profesor, y como ella era tan estricta con los nombres de los profesores, tiene que ser don Pedro. Y ahí nació don Pedro, que se lo ha intentado quitar miles de veces, pero es que está integrado. Como ha dicho bien Elena, es que es algo cariñoso. Nos gusta mucho decir don Pedro, porque Pedro hay muchos, pero don Pedro solo estás tú. Y como bien he hablado, llega el momento en que llega el Sabina Mora. Pues doña Maruja se retira y bueno, pues forman esa cooperativa. Pero antes de eso, mi padre, como constante y previsor y trabajador que es, pues se prepara las oposiciones. Y cuando se preparan las oposiciones, yo vi a mi padre estudiar 8 horas todos los días durante 2 años. Él trabajaba, llegaba, estudiaba y estudiaba para aprobar. Se presenta el día de ir a ver la lista, él no puede, una compañera, y le dice: pues nada, Pedro, que no tienes plaza. Pues un palo gordo, no tiene plaza, pero formamos la cooperativa. Y al tiempo ve a a un amigo suyo que estaba de jurado, pero en el tribunal de al lado, y lo felicita por su plaza. Y dice: ¿pero qué plaza? Si yo suspendí. Dice: no, tú tienes plaza, y de hecho lo puedes comprobar. Y comprueba que tuvo plaza, pero pues no, había pasado la lista y él tuvo su plaza. Pero como él es amante de una frase que dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos, él no estaba hecho para ser funcionario. Su destino era formar el legado tan grande que ha dejado del Colegio Sabina Mora. Y entonces se convierte otra vez, por obra del destino, en director, porque sus 6 compañeros y él meten en una bolsica los nombres, y la hija de un compañero saca el nombre. ¿Y quién es el director? Pedro. Así que durante 11 años él está dirigiendo una cooperativa con todas sus ganas, con todo su empuje, pero eso tiene luego un desgaste.
y se junta con problemas, pues mis abuelos ya están mayores, la enfermedad de los mayores, y tiene que cogerse una baja. Y en esa baja eres tú, tía. Yo no he visto bibliotecas más grandes que hay en mi casa, de psiquiatras, psicólogos, todo para ayudar a la mente humana a superarse a sí misma. Y él vuelve al colegio con más ímpetu que antes, más hippie si cabe, con sus 2 tatuajes, y demostrándole al mundo que se puede cambiar. Que se puede cambiar. Se me seca la boca. Que se puede cambiar, pero que no cuesta poco. Cuesta mucho, hay que ser constante, hay que ser muy, muy, muy valiente para reconocer, me he caído y me tengo que levantar. Lo más fácil, pues es acudir, pastillas, terapias, sí, todo está bien. Pero si uno quiere, puede. Entonces, cuando vuelva al cole, eso hace ya 15 años, pues las siglas, las etiquetas, tú eres tal, el decir lo que eres, no se llevaba tanto. Y hay un chico, él es tutor de 4º, 5º y 6º durante muchísimos años. Cuando yo iba al colegio era de 7º, 7º y 8º, pero eso ya pasó. Y hay un chico que se llama Rubén, que ahora mismo está en el Instituto de Sierra Minera, su madre es Patricia, y resulta que este niño lo diagnostican de Asperger. Y le dicen pues que poco más, que bueno, pues que está ahí, que tiene su amiguico y que poco más. Pero mi padre no puede dejar que esa persona sea así como un estorbo. Le dice a su madre que va a intentar ayudarle en todo lo posible. Le dice a la psicóloga que le dé una lista de todo lo que se puede hacer para ayudar a esa persona. Pues no abraza, no entiende las bromas, pues no se relaciona con más niños. Y entonces, hablando con la madre, le pide permiso, su plan de ataque es mejorar a esa persona. Empieza en 4º, le cambia de compañero todas las semanas, lo abraza, al principio no. Pues cuando acaba 6º, Rubén dice que el profesor favorito es don Pedro. Lo abraza todos los días por el pasillo, entiende las bromas, se ríe de las bromas, tiene muchos amigos y se relaciona con todo el mundo. Y cuando llega al Sierra Minera, le dan el alta, le dicen que él no es Asperger, que se han equivocado, que es una persona normal y corriente. Y su madre, que viene conmigo a pintura, Patricia Velasco, me dice todos los días que gracias a mi padre, su hijo avanzó. En esa época hay un inspector de educación que hoy no ha podido estar aquí, Antonio García, que hubiera querido estar aquí, que habla con él y son muy afines a la hora de la educación, de hablar, de entender a las personas, y le pide que se puede estar un mes de oyente en su clase. Mi padre, sí. Y está tomando notas, y cuando acaba le dice: Pedro, deberías de escribir un libro, deberías de hacer un manual, deberías de darle clase de formador a los profesores, porque como tú das la clase, la manera que tú motivas a los alumnos, la manera que tú les das clase, ya no es solamente dar matemáticas, es darle clases de vida, de saber ser feliz, de entender la vida como un divertimento, no solamente estar ahí y aprender y estudiar, no, es que es mucho más. Y entonces cuando tú estabas en clase con él, pues de repente un día te hablaba del desayuno saludable, y te hablaba del desayuno saludable y tú apuntabas allí, y hay que desayunar avena y no sé qué y no sé cuánto. Pues todo eso él lo daba en una clase de matemáticas, y cuando terminaba decía: venga, y a trabajar como leones. Y todo el mundo a trabajar como leones. Y cuando este hombre vio ese método, que no es un método en sí, es una manera de ser, le dijo que escribiera un libro. Y no cayó en saco roto, porque él pensó que lo quería contar, pero lo ha contado a su manera. Como él es así, pues no nos va a contar las cosas como la vida real, nos lo cuenta como lo que a él le encantaban, las fábulas. Y entonces nació Malaika, y a Malaika hoy la tenemos que presentar, pues sobre todo por parte de alguien que se lo haya leído, por parte de una persona que es amigo de la familia y un profesional que es en psicología, que para mí es muy importante, y que ahora Elena os lo presentará. Bueno, pues
es Luis Gil Vidal, que es un amigo muy querido mío y que cuando se leyó el libro felicitó a mi padre, le encantó y le pedimos por favor que diera su opinión como profesional y como persona. Yo he querido contar un poco que todo lo que aparece en el libro, todas las fábulas y todas las historias están basadas en hechos reales. Están contados a modo de fábula, pero que nadie se crea que no es posible porque sí, porque ya ha sido posible. Y ya dejo a Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Toñi, por darme paso. ¿Se oye ahora mejor? Así, me lo voy a acercar. Eso. Para mí es un honor y un poco me da vergüenza salir aquí a hablar de un libro de una persona con una trayectoria tan importante en este municipio y del que a nadie he oído hablar regular. Todo el mundo que me habla de Don Pedro, y perdona que lo diga así, pero que todo el mundo te llama Don Pedro. Hablan maravillas, no solo como profesor, sino sobre todo como persona, ¿no? Entonces, pues creo recordar que hace 1 año y medio o así, o no sé si llegará a 2, un día creo que Toñi viene y me dice: toma, que mi padre ha escrito un libro y quiere que lo leas. Y yo, anda. Digo, bueno, pues vamos al lío. Bueno, me lo devoré el libro porque es realmente muy fácil de leer. ¿Y qué comentaros de este libro? Pues desde mi punto de vista profesional, yo soy psicólogo de formación, aunque he desarrollado mi carrera profesional en el ámbito de los recursos humanos, de la selección de personal, y desde hace 10 años en la orientación profesional, sobre todo para personas desempleadas. Pero he trabajado mucho en el ámbito de los cursos de formación, no de la formación reglada, sino de la formación, sobre todo para desempleados. ¿Y por qué digo esto? Pues porque me he leído muchos libros de metodología didáctica, de psicología de la instrucción, del aula, de pedagogía, bueno, y en la misma formación de la facultad también tenemos mucha cantidad de contenidos en este sentido. Entonces, cuando yo leí Malaika, empecé a darme cuenta de cómo en ese tono de fábula Pedro estaba sintetizando de una manera magistral todas esas teorías que de alguna manera son farragosas, son muy densas de entender y de aplicar, de la forma más sencilla posible, que es a través de un cuento o de una fábula, como decía Toñi. Y esto tiene una dificultad extra, que no parezca que porque esté contado en un tono de cuento parezca más sencillo, al revés. Es más complicado porque es capaz de sintetizar todas esas cosas que aparecen en los libros, pero que de alguna manera esas teorías tienen que aterrizar en la realidad. Y ahí es donde entra un profesor, con todas las letras mayúsculas. Un profesor de lo que coloquialmente decimos de verdad. El que es capaz de todos esos conocimientos que ha adquirido cuando sacó la plaza y cuando estudió, y de llevarlos a la realidad, de tener a una persona delante con todo lo complejo que es cada persona, con sus miedos, con sus dudas, con sus alegrías, sus emociones, y él es capaz de esa parte humana darle la misma importancia que esa otra parte más teórica, más didáctica y tal. Yo creo que ahí es donde está la clave al menos desde mi punto de vista,
de lo que tú has desarrollado a nivel profesional, Pedro. Has sido capaz de esa parte humana, de emociones, de persona, de que la gente consiga creer en sí mismo, de que rompan esos miedos y se atrevan a salir adelante, independientemente de las circunstancias de cada uno, y darles esa posibilidad de crecer en toda la plenitud, ¿no? de que significa una persona. Y yo creo que ahí está lo más emocionante de este libro. El libro te va metiendo poco a poco en esa historia y, sin darte cuenta, tú mismo te estás proyectando en situaciones que has vivido, porque efectivamente, como están sacadas de la vida real, no hay nadie que no se sienta identificado con un capítulo o con otro o con tal. Y es emocionante. Yo, cuando terminé la última frase del libro, pues me puse un poco a llorar, porque era emocionante, ¿no? El llegar a ese punto del final del libro. Y la única que le encuentra a este libro es que se acaba. Entonces, no sé si tendrás que empezar a pensar ya en un Malaika 2. Pedro. Ahí lo dejo. Entonces, pues, para mí ha sido un placer enorme leer el libro. Ha sido un aprendizaje también. Y ha sido también un refuerzo para que, de alguna manera, los que trabajamos con personas tengamos ese impulso y esa emoción de seguir haciéndolo, porque vale la pena. Vale la pena cuando ves que alguien pues, ha salido de una situación difícil o ha aprendido a creer en sí mismo o a afrontar los retos de cada día y conseguir sus metas, pues chicos, yo creo que no hay una cosa más reconfortante, ¿no? que haber conseguido algo así en tu vida profesional. Entonces, pues nada, Pedro, te paso la palabra y gracias otra vez, una y mil veces, por este libro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. No iba a empezar por aquí, pero bueno, ya que mi hija me ha puesto esa alfombra, pues voy a arrancar por ahí. Yo tuve la inmensa fortuna de tener una depresión de caballo. No sé, porque eso no sé si se puede cuantificar con algún termómetro depresivo, pero yo creo que el mío hubiera llegado al techo. Una depresión bestial. Y tuve la inmensa fortuna de la iluminación de decir, de aquí puedo salir por mí mismo. Porque la fórmula, que yo no voy contra la farmacia, ni la fórmula de la farmacopea, de la pastilla, y los tratamientos psicológicos son muy positivos, evidentemente, pero también están muy en la distancia, porque cuando una persona va a un psicólogo una vez a la semana, durante una hora, normalmente le deja que hable lo que quiera, porque también tengo esa experiencia, hasta la semana siguiente no vuelve a tener contacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona ya no vive, ya tiene que estar pendiente. Y yo dije, aquí hay algo más que no he sabido dar con la tecla. Como cuando empiezas a tocar el piano y no te sale el do sostenido ese que tú buscabas. Cuidado que yo no sé música, ¿eh? Entonces, pues, como decía mi hija, empecé a leer, pero además, que hasta incluso un hijo mío, Benjamín, me decía, dice, es que te va a obsesionar. Digo, a ver si me pasa a pensar, a ver si me pasa como a Don Quijote. Pero no, porque cada vez, conforme vas trabajando, al mismo tiempo vas abriendo camino y vas echando semillas y te vas dando cuenta que, aunque a veces parece que has vuelto para atrás, no, va avanzando. Y vas cogiendo confianza en ti, vas cogiendo confianza en que el mundo no es la mayoría de las veces como tú lo ves, sino que tú estás interpretando de una manera, pero que en realidad es de otra. Yo estoy interpretando y si esta tarde me muero porque me duele un poco el pecho, y a lo mejor nada más que un poco de crisis de ansiedad. Pero ¿y si fracaso? ¿Si fracaso qué? Puedo volver a intentarlo. Y entonces te vas dando cuenta de que hay una forma de pensar que es, bueno, los teóricos le llaman cognitiva, que te puede llegar a aclarar la idea y te puede dar una visión diferente, totalmente distinta de lo que es la realidad. Entonces, en esa realidad, cuando tú te incorporas en esa realidad,
ya se puede decir que a lo mejor peco un poco de pedantón, pero que el mundo es tuyo. Porque no es que no te importa que se rían de ti, es que te da igual. Porque no eres más ni menos cuando se ríen de ti, o cuando se mofan, o cuando te critican, eres el mismo, la misma persona. Te gusta que se lleven bien contigo, te gusta que sean amables, te gusta que sean cariñosos, pero no tiene que ser así para que tú seas una persona que te sienta orgulloso y satisfecho de cómo eres. Porque todos somos seres humanos únicos, irrepetibles, diferentes, y que todos tenemos valores, y que todos tenemos principios, y que todos tenemos cualidades y fortalezas. Solo que la mayoría de las veces, por un proceso educativo, la mayoría de las veces un poco desenfocado, no has aprendido a cuáles son tus virtudes, ni tus fortalezas. Te has fijado en las de los demás, te has quedado encandilado, y tú te crees que no las tienes. Sí, todos tenemos, todos somos seres humanos maravillosos. El más alto, el más bajo, el más grueso, el más delgado, todo, sin excepción, todo. Y ahora, pues bueno, voy a, en principio, a dar las gracias a los que han intervenido. Y para no, como soy muy tendente, esto es de formación profesional, a irme por el carril de en medio, pues entonces leo y así sé que me ajusto a lo que tengo escrito. Bueno, voy a empezar por el principio como si no hubiera dicho nada. Buenas tardes, amigos y familia. Buenas tardes a todos los que estáis aquí y a todos los que le hubiera encantado estar, pero por dificultades de trabajo o de otras cuestiones no han podido hacerlo. En primer lugar, como es de bien nacido ser agradecido, pues quiero dar las gracias a los dos que han intervenido, que son tres, a los dos que han intervenido, que los quiero y los admiro muchísimo. Y hago extensiva la admiración y el cariño, en el caso de Luis, a toda su familia. También dar las gracias a la impulsora de este proyecto, Yolanda Pernia Fernández, porque un día se le ocurrió colgar una foto de la portada de Malaika y de inmediato Elena Lozano Obrera entró como un terremoto llamándome quiero verte, quiero verte. Nos vimos en el ayuntamiento y en 10 minutos me propuso más de 100 actividades para hacer. La primera, esta presentación. Gracias, Elena, por esa capacidad creativa, por esa capacidad organizativa y por esa inventiva que te caracteriza. De vez en cuando observaréis que tengo que parar a beber agua, es porque se me pegan los labios. Bueno, doy las gracias a Florencio Gómez de Valcárcel por esas palabras tan cariñosas que dedicó al principio del libro. Esas palabras tan que suenan como un tambor. Quiero decir también que no voy a caer en la tentación de decir que hoy es el mejor día de mi vida, porque el mejor día de mi vida fue cuando nací, que por cierto no fue nada fácil. Porque los seres humanos tendemos a exagerar, a dramatizar, a magnificar, y eso nos lleva al autoagobio. Si no nos salen las cosas como esperamos, esto es horrible, espantoso, nada de eso, eso es una experiencia. Desde luego que hoy es un día bonito, es un día maravilloso, es un día donde me siento muy contento y a gusto de estar aquí con todos vosotros. Hoy me ha tocado estar aquí arriba, pero mañana o pasado estaré ahí abajo apoyando y animando al que esté. Porque no soy más porque me acabo de subir aquí arriba, soy el mismo. El mismo don Pedro que me gustaría que no me dijerais más don Pedro. Pero bueno, eso ya es cosa buena. Lo más importante de la vida, como decía, es poder relacionarse con los demás, poder oler el aroma de las flores, pasear, mirar el cielo, dando gracias precisamente por estar aquí. Lo más bonito de la vida es poder comprender que soy un milagro de la naturaleza y que tengo la capacidad para poder pensar, sentir y actuar con la libertad de elegir cómo me quiero sentir. Cómodo, a gusto, feliz, contento, alegre, con entusiasmo, con fe, con esperanza o no. Eso depende solamente de mí. El fundamento de este libro es que aprendamos, si queremos, a pensar de un modo constructivo, a base de pensamientos de ánimo, de ilusión, de entusiasmo, para que nos generen una actitud mental positiva. Una actitud que nos invite a actuar con atrevimiento, con confianza, con serenidad, con alegría, con ilusión, con entusiasmo, con fuerza, con coraje, con valor. Sin temor a equivocarnos, sin temor a perder, sin temor a fracasar, sin temor a que nos critiquen. Y hacer cada cosa que nos acobarda como si fuera lo más bonito que hemos hecho en nuestra vida, como si fuera lo más divertido. Entonces, cualquier cosa es un placer hacerla. Y que cada experiencia sea un disfrute y un aprendizaje.